Hola, yo soy la maestra Gabriela Marisol Cruz Miranda y hoy vamos a ver el tema de probabilidad y las distribuciones de probabilidad en este curso de bioestadística para la salud. En este módulo vamos a empezar con los conceptos de probabilidad. Vamos a hablar de la probabilidad clásica, de la probabilidad como frecuencia, de la probabilidad subjetiva y de qué es un espacio muestral y de qué se trata un evento. Vamos asimismo a ver las propiedades elementales de la probabilidad, como la probabilidad condicional, la probabilidad conjunta, la regla de multiplicación y la regla de adición, para finalmente ver las distribuciones de probabilidad. Entonces, dentro de las distribuciones de probabilidad vamos a tener las distribuciones discretas y las distribuciones continuas. Vamos a empezar con el concepto de probabilidad. Vamos a definir la probabilidad como el cálculo matemático que establece todas las posibilidades que existen de que ocurra un fenómeno en determinadas circunstancias al azar. Esto suena muy abstracto, pero la verdad es que el concepto es bastante sencillo. Es el cálculo matemático, la suma, la multiplicación, la resta, que establece todas las posibilidades que existen de que ocurra un fenómeno en determinadas circunstancias de azar, azarosas, como por ejemplo lanzar una moneda. Este es el ejemplo clásico más sencillo que hay, y es que cuando ustedes lanzan una moneda, las probabilidades, o bueno, más bien las posibilidades de resultado solo son dos, que caiga águila o que caiga sol. Cuando ustedes juntan o suman todas las probabilidades de que caiga uno o el otro, entonces el resultado es de uno, de un entero, ese es su espacio. Vamos a adentrarnos más en los conceptos fundamentales. Entonces tenemos un experimento. El experimento se define como aleatorio cualquier proceso de observaciones cuyos resultados son no determinísticos, es decir, que existe más de una probabilidad de resultado. Todo aquel evento o, sí, experimento que utilice la aleatoriedad y que el resultado no sea uno solo, entonces se define como un experimento. Tienes que tener opciones, como por ejemplo lanzar la moneda o lanzar un dado. El evento es un evento aleatorio, es un subconjunto de un espacio muestral, es decir, un conjunto de posibles resultados que se puedan dar en un experimento aleatorio. Por ejemplo, que te salga águila, que te salga sol, o que cuando tires el dado salga 1, 2, o que te salga 2 y después 3. Eso es un evento. Y tu espacio muestral es la totalidad de resultados posibles de un experimento. Por ejemplo, en el de la moneda, pues tu espacio muestral es águila y sol. En el del dado, tu espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o depende de los números de caras que tengan tu dado. Ya hay dados de 24 caras o de más caras, todos esos son tu espacio muestral. En el caso de los eventos, que ya les había contado, que son un subconjunto del espacio muestral, un evento puede tener uno o más resultados posibles. Entonces, tenemos los eventos mutuamente excluyentes, es decir, son eventos que o pasa uno o pasa el otro, no pueden pasar los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, sacar 3 y 6 en un dado no se puede a menos de que tengas dos dados. Y los eventos independientes son eventos independientes si la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. Por ejemplo, que salga águila cuando tires una moneda y después que salga sol. No importa, o sea, en realidad no le afecta en nada al experimento si tú sacaste lo que hayas sacado antes para obtener lo que sea que tú quieras obtener después. ¿Bien? Entonces, el subconjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio recibe el nombre del espacio muestral. Se dice que un espacio muestral es discreto si su resultado puede poner en una correspondencia 1 a 1 con el conjunto de los enteros positivos. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, el lanzamiento de una moneda, todos los que sean eventos, discretos, es decir, que estén en los enteros positivos, se considera un espacio muestral discreto. Cuando nosotros hablamos de un espacio muestral continuo, es cuando hablamos de que el resultado puede estar en un intervalo de números reales. Por ejemplo, la altura de las personas. Uno puede medir 1,50, pero también puede medir 1,50
.1 centímetros, .2, .3 o la medición de la temperatura. Son valores que van continuos, que no son discretos, ¿de acuerdo? El cálculo de la probabilidad simple. Vamos a utilizar una regla de Laplace aquí para el cálculo de las probabilidades. Entonces, para esto identificamos el número de casos posibles, es decir, el número de resultados que puedan ocurrir de nuestro experimento, ya sean continuos o discretos, y vamos a identificar el número de posibilidades favorables, es decir, lo que nosotros queremos obtener. En este caso, en este ejemplo en particular, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga un águila cuando lanzo una moneda? Entonces, la fórmula es, la P es de probabilidad, la probabilidad de A en este caso es lo que yo quiero obtener. En mi caso, en este ejemplo en particular, es el número, o sea, el águila, cuántas águilas hay, entre el número total de casos posibles. En este caso, o sale águila o sale sol. Ajá, entonces solo hay dos casos posibles. Por eso el resultado es la probabilidad de que salga águila es igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 es 0.5 o 50% de probabilidades. Y en una moneda tengo el 50% de probabilidad de obtener águila o de obtener sol. Ajá. Entonces, lo que les decía, en este caso solamente existen dos posibilidades de resultado al lanzar una moneda que salga águila o sol. No pueden ocurrir ambas a la vez, es decir, este es un evento mutuamente excluyente. Sin embargo, ambos eventos son equiprobables. En este caso, tenemos exactamente la misma probabilidad de que salga sol o de que salga águila. Si estamos hablando de una moneda normal, común y corriente, no de esas monedas de trampa. Por lógica matemática, la probabilidad de que entonces ahora salga sol, pues es la probabilidad de B, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A, es decir, de 0.5 igual. Ajá. Ahora, vamos a hablar de la probabilidad como frecuencia relativa. Si algún proceso se repite un gran número de veces, digamos n veces, y si algún evento resultante con la característica que yo quiera, en este caso E, ocurre m veces, la frecuencia relativa de ocurrencia de E va a ser m sobre n y será aproximadamente igual a la probabilidad de E. Que esto se escucha súper matemático, muy extraño, pero vamos a sustituir cada una de las letras con el ejemplo que yo quiera. Entonces vamos a calcular la probabilidad de aprobar un examen. Mi característica va a ser aprobar. Siempre tienen que encontrar cuál es la característica a la que ustedes quieren conocer la probabilidad. Ahora, si mi característica es aprobar, entonces vamos a sustituir todas las es por aprobar un examen. ¿Cuántos exámenes tengo? 150. Digamos que hay un grupo de 150 alumnos, cada uno hizo su examen. Entonces cada lugar en donde esté la n en la fórmula, vamos a poner 150. Y resulta que de esos 150 alumnos que hicieron su examen, solo 95 alumnos aprobaron el examen. Entonces, todo lugar en donde yo vea m, vamos a poner 95. Y ahora sí, puedo decir que la probabilidad de aprobar un examen es igual a 95 sobre 150, es decir, de 0.633. Ahora, las probabilidades se dan en un rango de 0 a 1, pero esto lo podemos convertir fácilmente a porcentajes multiplicándolo por 100. Y puedo decir que la probabilidad de aprobar un examen es del 63.33333%. Es decir, casi 2/3 de los alumnos aprobaron este examen. Tenemos también la probabilidad subjetiva. Dentro de la probabilidad subjetiva vamos a tener dos tipos de prioridades, la prioridad a priori o la probabilidad a posteriori. La probabilidad a priori de un evento es una probabilidad basada en conocimientos previos, experiencia previa o resultados derivados de una actividad previa de recopilación de datos. Esta probabilidad ya, digamos que en realidad, pues a ciencia, así a fe, no se sabe qué es lo que va a salir, pero
tú ya tienes un conocimiento previo de cómo se ha estado comportando un fenómeno anteriormente. La probabilidad a posteriori de un evento es una probabilidad obtenida mediante el uso de una nueva información para actualizar o revisar una probabilidad a priori. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del lanzamiento de dados cargados en una probabilidad a priori y una probabilidad posterior y el lanzamiento de dados normales. Ahora, en 1933, el enfoque axiomático de la probabilidad fue formalizado por el matemático ruso Kolmogorov. Este nombre les debe de sonar un poquito. La base de este enfoque se encarga en tres propiedades a partir de las cuales se construye todo el sistema de teoría de la probabilidad mediante el uso de lógica matemática. Las tres propiedades son las siguientes. Por ejemplo, número 1, dado un proceso o un experimento en este caso, con n resultados mutuamente excluyentes, como esto de la moneda, que se llaman eventos, se asigna un número no negativo a la probabilidad de cualquier evento. Entonces, la probabilidad de cualquier evento mutuamente excluyente siempre va a ser mayor o igual a 0. En otras palabras, todos los eventos deben tener una probabilidad mayor o igual a 0, que este es un requisito razonable dada la dificultad de concebir una probabilidad negativa. El número 2, la suma de las probabilidades de los resultados, de todos los resultados que se pueden contar mutuamente excluyentes, es igual a 1. Entonces tenemos la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la de 3 más la de n va a ser igual a 1. Esta es la propiedad de exhaustividad y se refiere al hecho de que el observador de un proceso probabilístico debe considerar todos los eventos posibles y cuando se toman todos juntos su probabilidad en total es de 1. El requisito de que los eventos sean mutuamente excluyentes especifica que los eventos 1, 2, n no se superpongan, es decir, no pueden ocurrir dos de ellos al mismo tiempo. Si esto sucede, entonces la probabilidad no va a ser igual a 1 y no se va a cumplir esta propiedad. Número 3. Considerando dos eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de ocurrencia de uno o de otro es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Entonces, supongamos que los dos eventos no son mutuamente excluyentes, es decir, supongamos que podrían ocurrir al mismo tiempo. Al intentar calcular la probabilidad de que ocurra uno o el otro, se descubriría el problema de la superposición y el procedimiento podría volverse bastante complicado. Entonces, vamos a hablar de la probabilidad condicional. En ocasiones, el conjunto de todos los posibles resultados puede constituir un subconjunto del grupo total. En otras palabras, el tamaño del grupo de interés puede reducirse por condiciones que no son aplicadas al grupo total. Cuando las probabilidades se calculan en un subconjunto de grupo total como denominador, el resultado es una probabilidad condicional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una probabilidad conjunta? A veces queremos encontrar la probabilidad de que un sujeto elegido al azar de un grupo de sujetos posea dos características al mismo tiempo. A esta probabilidad se le llama probabilidad conjunta. Vamos a tener la regla de multiplicación. Una probabilidad puede calcularse a partir de otras probabilidades. Por ejemplo, una probabilidad conjunta puede calcularse como el producto de la probabilidad marginal apropiada y una probabilidad condicional apropiada. Esta relación se conoce como la regla de multiplicación de la probabilidad. Tenemos así la regla de adición también. La tercera propiedad de la probabilidad dada previamente establece que la probabilidad de una ocurrencia de uno o de dos o de otro de dos eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Por ejemplo, aquí, la probabilidad condicional de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B dividida por la probabilidad de B, siempre que la probabilidad de B no sea 0. El objetivo principal de un estudio realizado por Cartet et al. Fue investigar el efecto de la edad de inicio del trastorno bipolar en el curso de la enfermedad. Una de las variables investigadas fue la historia familiar de trastornos del estado del ánimo.
Esta tabla que les ponemos aquí muestra la frecuencia de una historia familiar de trastornos del estado del ánimo en los dos grupos de interés. Los dos grupos son edad temprana al inicio, definida como 18 años o menos, y edad tardía al inicio, definida como mayor de 18 años. Dados dos eventos A y B, la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B o ambos es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B menos la probabilidad de que los eventos ocurran simultáneamente. Entonces, supongamos que la probabilidad del evento A es la misma independientemente de si ocurre B o no. En esta situación, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. En tal caso, decimos que A y B son eventos independientes. La regla de multiplicación para dos eventos independientes, entonces, puede escribirse como la probabilidad de A, intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, siempre que la probabilidad de A y la probabilidad de B sean diferentes a ceros. Así vemos que si dos eventos son independientes, la probabilidad de su ocurrencia conjunta es igual al producto de las probabilidades de sus ocurrencias individuales. Note que cuando dos eventos con probabilidades no nulas son independientes, cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera. Entonces, dos eventos no son independientes a menos de que todas estas afirmaciones sean verdaderas. Es importante tener en cuenta que los términos independiente y mutuamente excluyentes no significan lo mismo. Independiente es cuando no importa el resultado o la probabilidad de uno de los eventos, no le afecta en absoluto al siguiente evento. Y mutuamente excluyente quiere decir que o sale un resultado o sale otro, no pueden salir los dos resultados al mismo tiempo. En general, podemos hacer la siguiente declaración sobre los eventos complementarios. La probabilidad de un evento A es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento, que se escribe como A'. Y esto se deduce de la tercera propiedad de la probabilidad, ya que el evento A y su complemento A' son mutuamente excluyentes. Porque tienes A o tienes A'. Anteriormente usamos el término probabilidad marginal para referirnos a una probabilidad en la que el numerador de la probabilidad es un total marginal de una tabla. Entonces, vamos a ver la definición. Dado una variable que pueda dividirse en m categorías designadas por A1, A2, AI, AM y otra variable concurrente que se divida en n categorías designadas por B1, B2, BJ, Bn, la probabilidad marginal de AI es igual a la suma de las probabilidades conjuntas de AI con todas las categorías de B. Es decir, en fórmula sería la probabilidad de AI es igual a la suma de la probabilidad de AI junto con la probabilidad de BJ, es decir, para todos los valores de J. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la probabilidad y las distribuciones de probabilidad. ¿Qué son las distribuciones de probabilidad? Las distribuciones de probabilidad son una representación matemática que describe la forma en que se distribuyen las probabilidades de los posibles resultados de una variable aleatoria. Existen dos tipos principales de distribuciones de probabilidad. Estas distribuciones pueden ser discretas y continuas dependiendo de los eventos, de los resultados de los experimentos, si son discretos o si son continuos. Entonces, vamos a empezar con las distribuciones de probabilidad discreta. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta es una tabla, un gráfico, una fórmula u otro dispositivo utilizado para especificar todos los valores posibles de una variable aleatoria discreta junto con sus respectivas probabilidades. Entonces, comencemos con la distribución binomial. La distribución binomial es una de las distribuciones de probabilidad más ampliamente encontradas en la estadística aplicada. Esta distribución se deriva de un proceso conocido como el ensayo de Bernoulli, nombrado en honor al matemático suizo James Bernoulli, quien realizó importantes contribuciones en el campo de la probabilidad, incluyendo en particular la distribución binomial. Cuando un proceso aleatorio o experimento llamado ensayo puede resultar en solo uno de dos resultados, como lanzar una moneda, que estos resultados son mutuamente excluyentes,
En clínica sería como muerto o vivo, enfermo o sano, a término o prematuro. El ensayo se llama ensayo de Bernoulli. Tienen que ser 2 resultados y cada uno de ellos debe ser mutuamente excluyentes. Cada ensayo resulta en uno de 2 posibles resultados mutuamente excluyentes. Uno de los posibles resultados se denomina arbitrariamente como el éxito y el otro se denomina como fracaso. La probabilidad de un éxito se denota con la doble P, probabilidad de éxito, permanece constante de ensayo en ensayo, y la probabilidad de un fracaso va a ser la probabilidad de 1 menos P. 1 menos P va a ser igual a Q. Ajá, entonces esto es para no confundirnos. Los ensayos son independientes, es decir, el resultado de cualquier ensayo particular no se ve afectado por el resultado de cualquier otro ensayo. En los ejemplos anteriores, si yo tengo una muestra de pacientes, el que el paciente anterior haya nacido vivo no le afecta en nada a la probabilidad del siguiente paciente en nacer vivo también. Ajá. O sea, no porque uno nació vivo, el otro va a nacer vivo o va a nacer muerto. Es decir, el resultado no se ve afectado por el resultado anterior, del ensayo anterior, ¿va? Ahora, una secuencia de ensayos de Bernoulli forma un proceso de Bernoulli bajo cualquiera de estas condiciones. Ahora sí, uno de los ejemplos. Estamos interesados en poder calcular la probabilidad de X en X éxitos con N en N ensayos de Bernoulli. Por ejemplo, si examinamos todos los registros de nacimiento del Centro Estatal de Estadísticas de Salud de Carolina del Norte, para el año calendario 2001 encontraremos que el 85.8% de los embarazos tuvieron un parto en la semana 37 o después. Nos vamos a referir a esto como un nacimiento a término. Con este porcentaje podemos interpretar la probabilidad de un nacimiento registrado en la semana 37 después como 0.858. Si seleccionamos al azar 5 registros de nacimiento desde la población, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de los registros sean de nacimiento a término? Para esto necesitan utilizar los conceptos que vimos anteriormente. Muy bien, veamos la distribución de Poisson. La distribución de Poisson, nombrada en honor al matemático francés Simeon-Denis Poisson, a quien generalmente se le acredita por publicar su derivación en 1837. Esta distribución ha sido utilizada extensivamente como un modelo de probabilidad en biología y medicina. Si X es el número de ocurrencias de algún evento aleatorio en un intervalo de tiempo o de espacio o algún volumen de materia, la probabilidad de que ocurra está dada por f de x igual a e a la menos lambda por lambda a la x entre x factorial, cuando x tiene números discretos. La letra griega lambda se llama el parámetro de la distribución y es el número promedio de ocurrencias del evento aleatorio en el intervalo o volumen. El símbolo e o la letra e es la constante, con 4 decimales, 2.7183. Se puede demostrar que f de x siempre va a ser mayor o igual a 0 para cada x y que la suma de las f de x dan igual a 1, de modo que la distribución satisface los requisitos para una distribución de probabilidad. El proceso de Poisson. Hemos visto que la distribución binomial resulta de un conjunto de supuestos sobre un proceso subyacente que produce un conjunto de observaciones numéricas. Lo mismo ocurre con la distribución de Poisson. Las siguientes afirmaciones describen lo que se conoce como el proceso de Poisson. Las ocurrencias de los eventos son independientes también. La ocurrencia de un evento en un intervalo de espacio o tiempo no tiene un efecto sobre la probabilidad de una segunda ocurrencia del evento en el mismo intervalo o en cualquier otro. Teóricamente debe ser posible un número infinito de ocurrencias del evento en el intervalo. La probabilidad de la ocurrencia única del evento en un intervalo dado es proporcional a la longitud del intervalo. En cualquier porción infinitesimalmente pequeña del intervalo, la probabilidad de más de una ocurrencia del evento es insignificante. Una característica interesante de la distribución de Poisson es el hecho de que la media y la varianza son iguales y ambas están representadas por el símbolo de lambda. ¿Cuándo se puede usar el modelo de Poisson? La distribución de Poisson se emplea como un modelo cuando se cuentan eventos o entidades que están distribuidos al azar en el espacio o en el tiempo.
Se puede sospechar que un cierto proceso obedece la ley de Poisson y bajo esta suposición se pueden calcular las probabilidades de la ocurrencia del evento o entidades dentro de alguna unidad de espacio o tiempo. Por ejemplo, bajo las suposiciones de que la distribución de algún parásito entre miembros individuales de un huésped sigue la ley de Poisson, se puede, con conocimiento del parámetro lambda, calcular la probabilidad de que un huésped individual seleccionado al azar tenga X número de parásitos. Un uso adicional de la distribución de Poisson en la práctica ocurre cuando n es grande y p es pequeño. En este caso, la distribución de Poisson se puede utilizar para aproximar a la distribución binomial. Este ejemplo también es para que lo resuelvan. Bueno, para resolverlo juntos más bien. En un estudio sobre la anafilaxia inducida por medicamentos entre pacientes que tomaron bromuro de rocuronio como parte de su anestesia, Lake y Rottinghead encontraron que la ocurrencia de anafilaxia siguió un modelo de Poisson con lambda igual a 12 incidentes por año en Noruega. Encuentra la probabilidad de que en el próximo año, entre los pacientes que reciben rocuronio, exactamente 3 experimenten anafilaxia. En este caso, vamos a utilizar la ecuación y vamos a encontrar que la probabilidad de que x igual a 3, es decir, que 3 experimente la anafilaxia, va a ser igual a la lambda, que en este caso lambda ya nos dijeron que es 12, por 12 a la 3, porque son 3 nuestros pacientes, o sea, queremos encontrar la probabilidad de que exactamente 3 experimenten la anafilaxia entre factorial de 3. Ajá, y si ustedes hacen el cálculo matemático va a ser igual a 0.00177. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 3 pacientes en el próximo año experimenten anafilaxia si se administra rocuronio con anestesia? Entonces, podemos utilizar el concepto de eventos complementarios en este caso, dado que P va a ser igual a X menor o igual a 2, que es el complemento de P igual a X igual a 3 o más de 3. Y entonces nosotros tenemos que la probabilidad de X mayor o igual a 3 es igual a 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 2 igual a 1 menos la probabilidad de X igual a 0 más la probabilidad de X igual a 1 más la probabilidad de X igual a 2. Y entonces vamos a hacer cada uno de los cálculos. Va a ser 1 menos la probabilidad, bueno, en este caso la fórmula que vamos a sustituir a la menos lambda, en este caso va a ser 12 por 12 a la 0, porque estamos calculando la probabilidad de X igual a 0, más a la menos 12 por 12 a la primer potencia entre 1 factorial más a la 12 por 12 a la potencia 2 entre 2 factorial. Entonces calculamos todos estos números y nos da que la probabilidad de que al menos 3 pacientes en el próximo año experimenten anafilaxia si se administra rocuronio con anestesia es de 0.99947445. O sea, es una probabilidad bastante alta. Acuérdense que esto lo pueden multiplicar por 100 y entonces la probabilidad sería del 99.9%. Muy alta. Muy bien, vamos a ver las distribuciones de probabilidad continuas. Entonces, una función no negativa se llama distribución de probabilidad, a veces también llamada como función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria continua x si el área total delimitada por su curva es el eje x es igual a 1 y si la subárea bajo la curva delimitada por la curva el eje y x y las perpendiculares erigidas en dos puntos cualesquiera a y b da la probabilidad de que x esté entre los puntos a y b. La más famosa, la que más usamos, la que más van a conocer en todos lados va a ser la distribución normal. La distribución más importante en toda la estadística es la distribución normal. La fórmula para esta distribución fue publicada por primera vez por Abraham de Moivre el 12 de noviembre de 1733. Muchos otros matemáticos figuran prominentemente en la historia de la distribución normal, incluyendo a Carl Friedrich Gauss. También se le conoce como la distribución de Gauss o la distribución gaussiana en reconocimiento a sus contribuciones. Entonces, también tenemos una fórmula para la distribución normal. La distribución normal está dada por f de x va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2 pi sigma
por e a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma al cuadrado, cuando x puede ser un número entre el menos infinito y el más infinito. Entonces, en la ecuación pi y e son las constantes que ya conocemos. Pi va a ser 3.14159 y e 2.71828 respectivamente, que se encuentran frecuentemente en las matemáticas. Los dos parámetros de la distribución que tenemos que rellenar con los datos que queramos hacer nuestra distribución va a ser mu, la media, y sigma, que es la desviación estándar. Entonces, para nuestros propósitos podemos considerar a mu y a sigma, es decir, a la media y a la desviación estándar, de una distribución normal, respectivamente como medidas de tendencia central y de dispersión. Sin embargo, dado que una variable aleatoria distribuida normalmente es continua y toma valores entre el menos infinito y el más infinito, su media y su desviación estándar pueden definirse de manera más rigurosa, pero tales definiciones no pueden darse sin usar cálculo. El gráfico de la distribución normal produce la familiar curva en forma de campana o la campana gaussiana. Entonces, ¿qué características tiene la distribución normal? La distribución normal tiene la característica de ser simétrica respecto a su media, es decir, si ustedes grafican justo en el centro donde está la media, ustedes van a poder ver que es simétrica a la izquierda y a la derecha. La media, la mediana y la moda van a ser todas iguales. El área total bajo la curva por encima del eje X es una unidad cuadrada. Esta característica se deriva del hecho de que la distribución normal es una distribución de probabilidad. Debido a la simetría ya mencionada, el 50% del área está a la derecha de la perpendicular erigida en la media y el 50% está a la izquierda, que esta perpendicular correspondería a la media. Si erigimos perpendiculares a una distancia de una desviación estándar de la media en ambas direcciones, el área encerrada por estas perpendiculares del eje X y la curva será aproximadamente del 68% del área total. Eso es lo que estamos viendo en la imagen 1. Si extendemos estos límites laterales a una distancia de 2 desviaciones estándar a cada lado de la media, aproximadamente el 95% del área estará encerrada, y extendiéndonos todavía más una distancia de 3 desviaciones estándar, causará que aproximadamente el 99.7% del área esté totalmente encerrada. Estas áreas aproximadas se ilustran en la figurita que estamos viendo de su lado derecho. Ahora, la distribución normal está completamente determinada por los parámetros de la media y la desviación estándar, o de mu y sigma. En otras palabras, una distribución normal diferente está especificada para cada valor diferente de la media y de la desviación estándar. Valores diferentes de la media desplazan el gráfico de distribución a lo largo del eje X, que es lo que vemos en la gráfica de arriba. Y valores diferentes de la desviación estándar determinan el grado de aplaneamiento, o sea, qué tan planita va a estar la curva o qué tan alta va a estar. Como se muestra en la figura. Entonces, debido a las características de estos dos parámetros, la media a menudo se refiere como un parámetro de ubicación en un eje, y la desviación estándar a menudo se refiere como un parámetro de la forma. Muy bien. Vamos a hablar de la distribución normal estándar. La característica mencionada anteriormente de la distribución normal implica que la distribución normal es en realidad una familia de distribuciones en la que un miembro se distingue de otro en función de los valores de la media y de la desviación estándar. El miembro más importante de esta familia es la distribución normal estándar, o distribución normal unitaria, como se llama a veces, porque tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Puede obtenerse de la ecuación creando una variable aleatoria. Entonces, si z va a ser igual a x menos mu entre sigma, la ecuación para la distribución normal estándar se describe como f de z va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2pi por e a la menos z cuadrada entre 2, cuando z va de valores negativos, del infinito negativo a el infinito positivo. Ahora, el gráfico de la distribución normal estándar
que se muestra en esta figura es la que tiene de media 0 y de desviación estándar 1. La transformación en Z resultará útil en los ejemplos y aplicaciones que siguen. Este valor de Z denota, para un valor de una variable aleatoria, el número de desviaciones estándar que este valor se encuentra por encima de Z o por debajo de menos Z, de la media, que en este caso la media es 0. Para encontrar la probabilidad de que Z tome un valor entre dos puntos cualesquiera en el eje de las X, o bueno, de las Z's, en este caso, digamos Z0 y Z1, debemos encontrar el área delimitada por perpendiculares erigidas en estos puntos, la curva y el eje horizontal. Como mencionamos anteriormente, las áreas bajo la curva de una distribución continua se encuentran integrando la función entre dos valores de variable, en este caso de la normal estándar. Para encontrar el área entre Z0 y Z1 directamente, necesitaríamos evaluar la siguiente integral. Entonces sería la integral de Z1 a Z0 de 1 entre la raíz cuadrada de 2pi por e a la menos z cuadrada entre 2 por d de z. La distribución normal y la probabilidad de la distribución normal lo van a ver en el siguiente tema, pero aunque no existe una solución en forma cerrada para la integral, podemos usar métodos numéricos de cálculo para aproximar las áreas deseadas bajo la curva con la precisión requerida. Afortunadamente no tenemos que preocuparnos por tales asuntos, ya que existen tablas. Ya hay tablas disponibles que proporcionan los resultados de cualquier integración que podemos estar interesados. Entonces, lo importante es saber cómo se utilizan estas tablas. Ajá. Pero las van a encontrar muy frecuentemente y lo que te está diciendo o el valor que te está dando esta figurita, esta tabla, es el área bajo la curva de esa curva. Entonces, les comento, cómo se utilizan estas tablas, de dónde salieron y cómo hay algunos ejemplos para utilizarlas, los van a ver en el siguiente tema. Por lo pronto, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho y nos vemos próximamente. Hasta luego.